Se ha quedado una tarde riquísima para dar un porrón de consejos sobre world building. Hoy volvemos a hablar de Worldbook, ya iba tocando, con un nuevo vídeo sobre la serie World Building paso a paso, el número 4. Esta serie donde os ayudo a construir vuestros mundos de fantasía, de ciencia ficción o de terror, o de todo ello junto. En las entregas anteriores ya hemos repasado la forma del mundo, la línea temporal y la maravilla, que es esa cosa mágica especial que hace único tu universo. Y si no lo habéis visto todavía, pues ya estáis tardando. Está por aquí, más o menos, o aquí. Y hoy toca hablar de criaturas inteligentes. Esto es, las razas especiales para la fantasía, los aliens para la ciencia ficción y los espectros tanto para fantasía como para terror. Espectros o seres paranormales. Y sí, sé que cada uno de estos seres se merece un vídeo independiente, pero en mi afán de identificarlos a todos en el mismo proceso creativo, los meto en el mismo saco. Porque, atención, crear fantasía y ciencia ficción para un escritor es lo mismo. ¡Lo mismo! Lo diré una y mil veces. Existen, por supuesto, algunas diferencias, como veremos más adelante en este mismo vídeo, pero a la hora de crear el proceso es el mismo. Cuando creamos una raza alienígena o un pueblo especial, nos basamos en las mismas asunciones. Necesitamos conocer los mismos parámetros, porque van a tener problemas parecidos dentro del libro, van a plantearle problemas similares a los protagonistas, van a tener también ellos mismos problemas parecidos si son ellos los protagonistas de la obra, y vamos a tener que trabajarlos a todos igual de bien, independientemente si son aliens o si son otras criaturas. Así que no me seáis cuadriculados. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por los elementos comunes que tienen todas estas criaturas y luego ya veremos sus particularidades. Para empezar, ya asumimos que son inteligentes, pero ¿cuánto? Esto hay que valorarlo, por supuesto, desde lo que nosotros conocemos, y lo que nosotros conocemos es el propio ser humano, no conocemos otra cosa. Y nosotros ya sabemos que el ser humano es muy tonto, así que tenemos que ver si la raza que hemos creado es más o menos tonta, más o menos inteligente. Tened en cuenta una cosa, si estamos representando razas que son mucho más avanzadas que nosotros, después no vale que cuando están hablando o cuando están actuando se comporten de una forma estúpida, naif, con motivaciones planas. Tienen que ser listos siempre, no solo supuestamente. Por eso mismo es mucho más fácil crear criaturas que sean más cortas. Lo siguiente que tenemos que ver es su nivel cultural. Esto está también relacionado con la inteligencia, pero ha podido haber cambios a lo largo de la historia. A lo mejor estamos hablando de una cultura que fue muy avanzada en otro tiempo, pero que hubo un cataclismo y lo destruyó todo. Entonces se están basando en una cultura muy avanzada, pero ellos no están tan avanzados hoy en día. De nuevo, si queremos tener una cultura que sea muy avanzada, no podemos poner a esos personajes hablando de una forma muy simplona y sin una base. Tienen que tener su propia filosofía, tienen que tener profundidad. Si tienen una cultura profunda, sus palabras tienen que sonar también profundas. Y viceversa. Por lo tanto, una vez más, van a dar mucho más trabajo las culturas más avanzadas que las más simples. Es lógico, ¿no? Hablando de este punto, no se nos puede pasar por alto sus creencias ni sus religiones, si es que acaso tienen alguna. El siguiente punto viene de la mano de la cultura, y es la historia de ese pueblo. Tenemos que desarrollar de alguna manera la historia de esa civilización, aunque luego no vaya a aparecer por completo dentro del libro. Sí que va a verse de forma indirecta. No tienes por qué poner un tratado histórico de esa cultura. Por supuesto, no podemos olvidar las características especiales de esa raza. Y me estoy refiriendo a cosas como su propio organismo. Por ejemplo, no tienen que tener un par de cada cosa, 2 ojos, 2 narices, 2 agujeros de la nariz, 2 mitades perfectas. No tienen por qué ser exactamente como nosotros, especialmente los aliens. También es importante saber de qué se alimenta esta gente, qué ciclo vital tienen, cuántos años viven, qué enfermedades pueden tener, cómo es su sexualidad, si la tienen, cómo se reproducen, qué sentidos poseen, tienen más que nosotros, tienen menos, tienen otros distintos, cómo de fuertes, ágiles, veloces, resistentes, cómo son, y por descontado, qué poder especial tienen, si es que acaso tienen alguno. Porque si te vas a poner a crear razas raras, pues puedes ponerle poderes especiales ahí a mansalva, ¿no? ¿Cómo que no? Vale, bueno, no hace falta, ok. Pero si vais a introducir poderes especiales, no os olvidéis de detallarlos muy bien. Tiene que aparecer para qué sirve ese poder, eso es obvio, qué uso se le ha dado a lo largo de la historia, qué función tiene en la vida normal de esta raza, si es algo relacionado con su cultura, con sus creencias o con su religión, o con su tecnología. A lo mejor no estamos hablando de ningún poder, sino estamos hablando de máquinas que tienen, que son muy poderosas y son muy especiales. También tenemos que ver qué coste tiene ese poder
poder especial, si es muy fácil de conseguir o si es muy difícil, si necesita algún tipo de aprendizaje, ¿cómo es ese aprendizaje? Y también tenemos que ver si ese poder especial delimita de alguna manera la vida de esta civilización o la vida de cada uno de sus componentes. Otro punto importantísimo, ¿cómo es la relación de esta raza con el ser humano? Siempre y cuando que el ser humano sea protagonista o por lo menos aparezca. ¿Cómo cambia la concepción del mundo para el ser humano cuando entra en contacto con esta raza? ¿O cómo ha cambiado en la historia desde que esta raza se conoce o tiene relación con el ser humano? A lo mejor esta especie nos ha dado la cura contra el cáncer o contra las peores enfermedades que tenemos. O a lo mejor nos ha esclavizado. ¿Cómo es el conflicto por ese contacto? ¿Qué pasa? ¿Que no hay conflicto entre estas razas? ¿No hay conflicto entre estos aliens o estos seres especiales con el ser humano cuando se encuentran? Vale, no tiene por qué haber un conflicto, pero estarías desaprovechando una oportunidad de oro para darle vidilla a tu obra. I'm just saying. Otro detalle más o menos importante que entraría dentro de la cultura de esta raza sería su lengua. ¿Es esto algo importante? Por supuesto, porque a lo mejor no pueden hablar porque carecen de cuerdas vocales y necesitan comunicarse de otra forma. Pero lo que es seguro es que si pueden hablar no van a tener un español de Valladolid. ¿Debemos por ello crear nosotros una nueva lengua para ellos? ¡Ugh! ¡Dios, no! ¡Nunca! Parad ya con esta mierda de crear lenguas. ¿Que Tolkien lo hizo? Muy bien, genial. ¿Que si la lengua de Klingon? Vale, perfecto. ¿Que si los Dothraki y el Alto Valirio? Ok. Pero no debemos gastar nuestra energía en esto. Esto es una solución demasiado estrambótica, demasiado espectacular, que en realidad no sirve para nada. Tu novela no va a ser menos novela porque no hayas creado una gramática para que tus razas se expresen. En la literatura, al contrario que en la televisión o en el cine, no necesitamos oír con detalle y nítidamente lo que dicen los personajes, porque estos sencillamente no hablan, se leen. Nos vale simplemente con entender lo que están diciendo y que el narrador se encargue de explicarnos qué están diciendo. No necesitamos leer físicamente palabra por palabra qué están diciendo. No tiene sentido. Solamente con narración y con acotaciones en los diálogos podemos tener todo lo que necesitamos de una forma rápida, ágil y eficiente. Así que si tus personajes no se entienden con ese ser peludo de 3 metros, te vale con decir que lo oyen rugir o maullar fuerte. Y búscate un intérprete para ese ser. O máquinas de traducción inmediata. O mátalo. Yo qué sé. Hasta aquí los puntos en común a la hora de crear seres inteligentes para nuestras novelas. Esto vale para fantasía, para ciencia ficción y para terror. Y como veis, es la mayor parte, es lo más importante, es todo común, ya que, como os dije antes, el proceso creativo es el mismo. Ahora vamos a ver los aspectos específicos que tienen, que si bien siguen compartiendo entre ellos, son menos comunes. Empezamos con los aliens. Por regla general, a los aliens no se les suele otorgar poderes mágicos. Y no solo porque si no ya no sería ciencia ficción, sino que sería fantasía. Sino porque los aliens están más relacionados con la ciencia más que con la magia. Están relacionados con cosas que son científicamente posibles, más o menos. De modo que si queremos darle algún poder a estos aliens, mejor que estén basados en una tecnología muy importante o muy avanzada. O si acaso con poderes psíquicos. Leer la mente, telequinesis, telepatía, control mental. Esto es, son especies tan avanzadas que han conseguido proyectar sus poderes mentales más allá de sus cuerpos y más allá de lo físico. Bueno, pues que sepáis que tanto esta tecnología tan poderosa y estos poderes tan especiales hay que trabajarlos muy bien, tanto o más que la propia magia. Y además existe muchísima documentación al respecto, así como otros libros de ciencia ficción que ya tratan estos poderes o tratan una tecnología muy avanzada. Son temas que llevan tratándose décadas. Con esto no os quiero decir que no inventéis, os quiero decir que os informéis muy bien, porque a lo mejor en lo que estáis trabajando ya existe o ya lo ha hecho otro autor antes y mejor que vosotros. Y aquí de lo que se trata es de crear algo nuevo, ofrecer una cosa nueva a los lectores para no aburrirlos. Cuanto más leáis, mejor, más creíble va a ser. Y sobre todo, si tenéis la opción, documentaros con científicos, hablad con científicos, para que os digan qué es posible y qué no, para que no os paséis inventando, o para que inventéis siempre dentro de unos parámetros posibles. Para la ciencia ficción no hay nada mejor que todo suene posible. A lo mejor no hoy en día, pero sí en un futuro, que sea algo que sea probable. Otra característica propia de los aliens es que si se han desarrollado en un planeta distinto al nuestro, lo normal es que su evolución haya ido por otros caminos. A ver, la evolución es siempre la misma para todos, es un factor universal. Pero como dije antes, estos aliens no tienen por qué tener 4 extremidades o respirar oxígeno. Ni siquiera tienen por qué ser formas de vida basadas en el carbono, como nosotros. A lo mejor pueden estar basados en silicio, por ejemplo. Ya sé que esto complicaría enormemente el world building, pero también lo haría mucho más interesante, más original, más distinto. Y
eso en ciencia ficción nunca sobra. Ya sabéis, rizar el rizo es lo que se está pidiendo últimamente en ciencia ficción. Y últimamente y siempre va a ocurrir. Para finalizar con los aliens, podemos ir más allá de su cuerpo físico y hacer que pertenezcan a una dimensión distinta a la nuestra. Hacerlos de varias dimensiones, no solamente de las 4 actuales que tenemos nosotros, sino de 7 o de 9 o de las que tú quieras. Y sí, esto además de ser muy interesante requiere toneladas de documentación. Así que, ¿hay algún valiente en la sala que se atreva? Para crear aliens y criaturas extraterrestres inteligentes os recomiendo encarecidamente leer a Felicidad Martínez, sobre todo sus obras La mirada extraña y La textura de las palabras. Y ahora nos toca hablar de los pueblos mágicos, esas razas especiales que aparecen en los libros de fantasía. Con ellos la cosa es un poquito más simple, ya que son seres que conviven con nosotros de alguna manera, están en nuestro mundo o comparten este mundo con nosotros y eso los hace más cercanos. Por supuesto son seres mágicos, de alguna manera desarrollan algún tipo de magia, algún tipo de poder que nosotros no alcanzamos. Por lo tanto tenemos que trabajar su sistema de magia, como ya vimos en el vídeo sobre la maravilla. Pero vamos, una cosa que tenemos que hacer antes de ponernos a crear razas como locos es basarnos en la que ya existen en otros libros o en la mitología. Aunque ya os voy avanzando que el 99,99% de las razas especiales y mágicas que aparecen en los libros ya existen en la mitología. Pero la mitología es muy amplia. Lo típico es recurrir a la mitología centroeuropea o nórdica. Pero es que hay muchísimas. Está la mitología andina, mesoamericana, de los nativos norteamericanos, la persa, la árabe, la hindú, la china, la japonesa, la rusa, la africana animista, la maorí, la de los pueblos aborígenes de Australia, la hebrea, la latina, la egipcia, la griega, la fenicia, la sudanesa. Y en España, por ejemplo, tenemos muchísima mitología propia que podemos desarrollar y explotar. Así que ya sabéis, de nuevo, toca documentarse muy bien. Para que os hagáis una idea, en un libro donde aparecen muchísimas razas de mitologías distintas, es Götterdämmerung. Y creo que no lo he pronunciado bien, pero va a ser imposible porque mi nivel de alemán no lo permite. Pero es un libro de Mariela González que salió hace unos meses y donde aparece muchísima mitología de muchas partes del mundo. Y finaliza este repaso a los seres inteligentes con los espectros, que como ya dije pueden valer tanto en fantasía como en terror. Sobre espectros y otros seres paranormales también hay muchísima documentación y muchos libros que tratan sobre ello. Y de nuevo recomiendo leer mucho para sacar ideas de esos libros. Por ejemplo, hay muchos libros de no ficción que hablan de espectros y de fantasmas y zombies y cosas así, porque hay gente que cree que es algo real, es algo que existe de verdad. Yo no te voy a decir que tienes que creer, pero sí que puedes recurrir a esos libros y a esa documentación que ya existe para hacer más creíble tu obra y que no te tengas que poner a crear desde cero. También tenemos el tema de seres de otras dimensiones que ya comenté en la ciencia ficción y que valen para el terror o para los seres paranormales. Y por supuesto, para ellos también les vale la magia, aunque los espectros no tienen por qué usar magia necesariamente. Y ya que tenemos toda esta información, ya que hemos recabado todos estos documentos y sabemos tanto y hemos leído tantísimo, ¿por qué no mezclarlos todos? Tomar características de unos y de otros para crear cosas nuevas e ir un poquito más allá. Claro que sí, ir un poquito más allá siempre, eso es lo importante. Eso es lo que está buscando el lector, es lo que está deseando leer. Hoy en día el mercado está saturado de ideas, está saturado de libros. Ya no vale la historia típica que hemos visto 1000 veces antes. Id siempre más allá. Cread con el cuchillo entre los dientes, sin miedo. El fracaso es no intentarlo. Y ya está, mis queridos amigos. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué me he dejado atrás, que es posible que me haya dejado mucho atrás, qué queréis saber sobre world building para el siguiente vídeo. Por favor, gastad el botón de like y dadle muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, sobre todo es muy importante dándole a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. ¡Mua!